La reapertura de las embajadas tanto de Cuba en Washington o de Estados Unidos en La Habana deja una serie de preguntas abiertas y en particular en términos prácticos. ¿Qué podemos esperar con estas reaperturas y con este reinicio de relaciones? Es que se lo preguntamos en este estudio a Fernando Reyes Mata, que nos acompaña, académico, también participa en la Escuela Diplomática, ¿cierto? En la Academia Diplomática. Muchas gracias por acompañarnos en la entrevista. Mucho gusto, sí, estoy en la academia, estoy en la Universidad de Bello, estoy en varios haciendo frentes. Un montón de cosas. Dirijo esta revista también, mira, soy el editor general, es la revista Diplomacia, que hacemos en la academia muy moderna. Y por eso el próximo número llevamos precisamente el tema Cuba-Estados Unidos, entre otros. Claro. Entonces, la primera pregunta, ¿qué podemos esperar de este reencuentro, ¿no? Que en términos prácticos, con toda su experiencia diplomática, no es llegar a instalar una embajada, esto toma tiempo, me imagino. Bueno, aquí lo primero que hay que entender es que ya existen las oficinas de intereses. O sea, fíjese que actualmente la oficina de intereses de Estados Unidos en La Habana tiene 50 funcionarios diplomáticos. O sea, es una cantidad importante que ya están ahí. Pero, y también Cuba tiene en Washington una sede que es la oficina de intereses cubanos. O sea, eso es como lo que ya existe. Y es como, funciona como una especie de consulado, me imagino. Consulado, embajada, claro, defiende los intereses. Así empezó la relación Estados Unidos-China, también hace muchos años. Lo concreto es que al 20 de julio vienen las embajadas propiamente tal, marcadas, imagínense, por la presencia de John Kerry, que va a ir a izar la bandera de Estados Unidos en el medio de La Habana. Sin duda que hay una gran simbología en aquello. Por supuesto. Y lo mismo ocurrirá naturalmente también en Washington con la bandera de Cuba allá. De tal modo que estas son instancias simbólicas las que se están viviendo. Pero quedan problemas muy serios. Por supuesto que el más significativo de todo queda el embargo. Seguro. Y otras cosas. Que no está en manos del presidente tampoco. Y que no está en manos del presidente. O sea, ahí entramos a la etapa donde hay muchos temas que no dependen de la decisión ejecutiva. Haga lo que haga Obama, que ya ha hecho a permitir los viajes de ferry, al levantar ciertas condiciones que habían para los viajes comerciales, económicos, etcétera. Se han dado muchas novedades, ¿verdad? Pero el término concreto del embargo, que significaría otra condición de relaciones económicas entre Estados Unidos y Cuba, bueno, depende del Congreso. Ahora, hay signos curiosos, sin embargo, porque es cierto que hay ciertas voces republicanas y demócratas, sobre todo republicanas, muy fuertes, diciendo, mire, esta política no nos parece porque ¿qué es lo que ha cambiado en Cuba? Sin embargo, ha cambiado en primer lugar la generación. O sea, hay otro mundo, otra gente joven, otras generaciones que están pensando y mirando el mundo entero. Con otras necesidades. Con otras necesidades, que se manejan con Internet, aunque sea un Internet con ciertas limitaciones, lentitudes, pero es un ejemplo como tantos otros. O sea, el mundo cambió, las condiciones cambiaron. Yo recuerdo que Silvio Rodríguez, cantante, hace como 3 años en un seminario que había en La Habana dijo una frase muy interesante. Dijo, creo que tenemos que pasar de la revolución a la evolución. Y yo siempre pensé que algo anticipaba aquello, que tenía que ver, bueno, ¿qué hacemos con esto que tenemos ahora para sembrar y crear futuro? Y en eso estamos. Entonces, en términos prácticos, sí, hay una serie de regulaciones y restricciones que podrían desaparecer. La gente, los diplomáticos y representantes de la diplomacia cubana en Washington no podían tampoco sobrepasar ciertas calles, cierta manzana en Washington. Sí. Lo mismo me imagino que pasa en Cuba. En lugar de pedir permiso, ¿ya pasaríamos a la notificación? Yo creo que va a ser ese paso intermedio. O sea, si uno dice, mire, los diplomáticos se van a poder mover donde quieran, como quieran, yo creo que no se va a llegar a eso todavía. Pero van a tener suficiente desplazamiento. Eso fue parte de las conversaciones que hubo durante todos estos meses previos al anuncio oficial de la apertura de embajada. Uno de los temas fue precisamente ese, es decir, el desplazamiento de los diplomáticos dentro del país, tras notificación al Departamento de Estado, en el caso de Estados Unidos, a la Cancillería en el caso de Cuba, de por dónde van a andar y con qué y para qué. Pero aquí yo creo que hay un tema bien de fondo, muy, muy impresionante. Lo que encuentran el mundo empresarial, el mundo político, es un país que tiene la más alta tasa de educación de América Latina y uno de los más altos del mundo. El Singapur de Centroamérica, decía usted misma. Bueno, sí, usé esa frase en un momento. Dije, mire, sí, Cuba puede llegar a ser el Singapur del Caribe. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente es el país que tiene en este momento, por ejemplo, 62% de gente con educación universitaria, que tiene hoy día el 13% del PIB de Cuba es para educación.
Bueno, y también está el gasto en salud, que todos sabemos la cantidad de médicos que existen en Cuba, que es una de las más altas tasas en el mundo. El capital humano existe. Entonces el capital humano está. El tema es, con ese conocimiento, por eso es la similitud con Singapur, que cuando calculó dijo, mire, yo no tengo nada, pero tengo capacidad de conocimiento. Con ese conocimiento, si se cruza con el capital financiero, con las condiciones empresariales, podemos encontrarnos un país que aquí a 15 años más sea otra cosa. Mientras tanto, vemos atrás de ustedes imágenes de Guantánamo. Es uno de los puntos más importantes también para Estados Unidos, para Cuba, perdón, dentro de sus condiciones para llegar a un acuerdo limpio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Francamente, este es uno de los temas complejos que hay para la relación hacia adelante. Y yo creo que la actitud de ambas partes va a ser avancemos con cuidado, sin presiones, pero persistente. O sea, Estados Unidos no tiene ya muchas razones para sostener la lógica de por qué tiene la bahía de Guantánamo, la base de Guantánamo, que entre paréntesis es un lugar arrendado desde 1903. Entonces, pero al mismo tiempo con condiciones que prácticamente son de dominio. Ahora, el gobierno cubano, desde el 60 en adelante, la Revolución Cubana, siempre tuvo mucho tacto, nunca provocar allí ningún conflicto con Guantánamo. Siempre existió esta base norteamericana en la Cuba socialista. Es una situación muy paradojal. ¿Qué es lo que puede pasar a futuro? Seguramente las conversaciones van a conducir a buscar una solución que sea razonablemente digna para ambas partes. Crear una base de conocimiento, un centro cubano-norteamericano a futuro donde se formen las mejores generaciones de científicos, por ejemplo, darle otro rol que vaya progresivamente cambiando el carácter que tiene actualmente y sobre todo el carácter que ha tenido recientemente, que hace de la palabra Guantánamo un sinónimo de condiciones de prisioneros tratados, como todos sabemos, que han estado sin ley, sin protecciones, bajo interrogatorios y torturas, etcétera. O sea, todo eso tiene que cambiar a una nueva condición. Y eso requiere tacto, pasos que vamos a ver progresivamente. Yo tengo la sensación que el embargo, por ejemplo, también es un tema que no va a ser resuelto así como una ley que dice se acabó el embargo o seguir, sino que lo más probable es que nos vamos a encontrar con pasos sucesivos para ir solucionando puntos por punto. Pero hay un momento que podría ser crucial, ¿no? Me mencionaba usted mismo la Cumbre de las Américas. Podríamos ver hasta un cambio de administración, otros líderes sentados en una misma mesa con ya muchos avances. Claro, es muy interesante si uno se pregunta, a ver, ¿cuál es la próxima Cumbre de las Américas? Acaba de ocurrir aquella donde se produjo todo este encuentro y todo aquello, ¿no? Bueno, la próxima será en Perú en 2018. O sea, ya no tendremos a Obama, tendremos a un mandatario o mandataria, lo sabemos. Claro. Y tendremos ya probablemente o el término de la transición en Cuba, donde Raúl Castro el 2018 ha anunciado hace ya, cuando tomó su cargo, que hasta ahí llegaría. Entonces tendremos probablemente también una nueva generación cubana política entrando en la escena, una generación que prácticamente nació con la revolución y que está mirando mucho más el siglo XXI que no el siglo XX, mucho más las formas modernas de cooperación entre Cuba y Estados Unidos que no aquellas que marcaron el siglo XX, que empezó con una tremenda dependencia de Cuba respecto de Estados Unidos. A veces se nos olvida, pero se le impuso una cosa que se llama la enmienda Platt, por la cual Estados Unidos tenía el derecho a intervenir en Cuba, y esto desde 1903 hasta 1933 estuvo allí presente encima, como una suerte de condición de dominio político. Luego vino un proceso político complejo y en definitiva terminó con la dictadura de Fulgencio Batista y luego tenemos la revolución y se fue el siglo XX. Entonces, por eso digo yo que más que restablecimiento de relaciones, son diplomáticas, sí, pero el establecimiento de las relaciones modernas entre los dos países está por construirse. Entonces, en ese sentido, ¿cuánto podría influir la presencia de representantes estadounidenses, políticos estadounidenses, en la política interna de Cuba, ya sea en términos política interna, tal cual, o organizaciones sociales? En las embajadas se conoce abiertamente de que generalmente se financian proyectos, programas de estudio, etcétera. La misma arremetida comercial y del mundo privado que va a buscar este capital humano que estábamos hablando justamente, también podría producir cambios
en la estructura social, ¿cierto? Este gana más, este gana menos. Claro. ¿Qué tanto podría influir entonces una embajada como la de Estados Unidos en un país donde ya ha dicho no queremos que nos toquen nuestras políticas, ¿no? Nuestra forma de vivir? De ver la vida. Eso es verdad, que no queremos que nos toquen, pero al mismo tiempo sabemos que tenemos que evolucionar. Eso yo lo veo claro de las nuevas generaciones políticas cubanas. Con todo, el tema principal es la vinculación. Yo leo el trasfondo de la pregunta, ¿no? Bueno, pero si la embajada de Estados Unidos en Cuba comienza a tener operaciones de relaciones que vayan más allá de lo aceptable, yo creo que algún ruido va a haber. Es mejor saberlo. Y van a haber algunas dificultades, van a haber momentos en que se le va a decir desde el gobierno cubano, oiga, un momento, usted se está pasando de lo que le corresponde. Yo creo que eso va a pasar. Pero más allá de eso va a ser mucho más importante cómo se van articulando las formas de cooperación. Mire, la relación China-Estados Unidos, que yo estudio y sigo, está marcada precisamente por esas características. Y ya que lo menciona entonces, ¿cuánto pudo haber influido, como última pregunta digo, también en virtud del tiempo, ¿cuánto pudo haber influido la presencia de China y Rusia, que estuvieron últimamente de visita también en la isla y viceversa? También Castro estuvo visitando esa parte del mundo. ¿Cuánto pudo haber influido para Estados Unidos de que ellos dos estén ahí en el patio trasero, ¿no? Yo creo que no tiene tanta influencia en relación con Cuba específicamente. Si hay una mirada de Washington sobre China, está mucho más relacionada con el conjunto de la región, los vínculos con Brasil, México, con el total. El tema principal es que las características que tenía esta vinculación eran de persistencia de la Guerra Fría, en condiciones que la Guerra Fría se terminó hace mucho rato, y que el bloqueo no logró ningún cambio, y que era mucho mejor, como dijo muy bien un investigador, el director, por aquí lo tengo, del centro se llama Cuba Hoy, ¿no es cierto?, quien dice una cosa, mire, para influir en el futuro de Cuba, Rick Herrero se llama, para influir en el futuro de Cuba hay que tener papel activa y constructiva en el presente. Yo creo que esa es una frase extraordinariamente importante, porque determina exactamente lo que, a mi juicio, ha predominado. Por supuesto que hay tensiones, hay posiciones distintas. Solo para concretar, es muy interesante que Carlos Gutiérrez, que fue el secretario de Trabajo de George Bush, o sea, ministro del Trabajo de George Bush, ha dicho claramente, hay que estar en Cuba, hay que participar, hay que tomar decisión, es republicano. Y está apoyando la política de Obama. Y evolucionar. Yeah. Son las palabras y el análisis de Fernando Reyes Mata, perteneciente también a la Academia Diplomática, nos mostraba la revista, experto también en temas de China, un hombre con mucha experiencia en términos diplomáticos que nos daba un poco de luces de qué significa, qué podríamos esperar y qué implica la llegada de la Embajada de Estados Unidos a La Habana y, para el otro lado también, a Washington, la Embajada de Cuba. Muchas gracias por estar aquí en la entrevista internacional de CNN Chile. Gracias a ustedes. Seguimos entonces con más noticias en CNN Chile.